Yo creo que el Señor ha puesto este tema en el corazón de nuestro pastor porque es necesario que el avivamiento sea continuo en nuestra vida, en la sociedad, en nuestra iglesia. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de un cambio radical. Diga al que está a tu lado, un cambio radical. Y es un cambio que sucede en un tronar de dedos. Es un cambio en la vida de una persona, es un cambio en una iglesia, es un cambio en una ciudad, es un cambio en un país. Cuando hablamos de historias de avivamiento, lo primero que se nos viene a la mente son iglesias abarrotadas, haciendo filas para poder entrar, milagros, prodigios, señales, hablar en lenguas durante 5 días sin parar, levantar muertos, sanar enfermos, y esas son las imágenes que se nos vienen a la mente, y es correcto. Ese es un fruto de un avivamiento. Pero ¿dónde empiezan todas esas señales? ¿Dónde empiezan todos esos prodigios? ¿Dónde empiezan esa fila de gente entrando por una iglesia pequeña, mediana o grande? Empieza en nuestro hogar. Dile al que está a tu lado, en nuestro hogar. Nosotros no podemos ver estas grandes señales que sucedieron en la calle Azusa, que sucedió en Gales, que está sucediendo hoy en día en Redding, California, en Centroamérica, en la India, en Pakistán y en tantos países donde estamos conociendo que hay servicios 24 horas, que la gente hace filas para entrar, donde hay señales inmensas, tremendas. Estaba leyendo un libro acerca de las historias de los avivamientos y hablaba de cuando empezó el avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles. Fue uno de los primeros avivamientos de los cuales tenemos reportes en 1904, 1906, hace muchos años. Y estaba este gran hombre de Dios, de color negro, que estaba desesperado por un avivamiento. Él había nacido en una iglesia bautista y no conocía acerca del mover del Espíritu Santo. Escucha que allá por Gales está sucediendo algo tremendo, viaja a Gales para impregnarse de ese poder, de esa unción, regresa a Los Ángeles y dice: tengo que vivir esto en mi ciudad. Y empieza con un pequeño grupo de personas, un continuo ayuno, una continua oración pidiendo ese avivamiento. Cuando Dios empieza a descender en ese lugar, tenía un pequeño grupo de jóvenes estudiantes y les dice: estudien en la palabra cuál es la señal de que están del bautismo en el Espíritu Santo. Y les dejó esa tarea. A los días les dice a los estudiantes: ¿y qué encontraron? No, pues la Biblia solamente menciona la señal de hablar en lenguas. Y había una jovencita que después de un culto se acercó al pastor y le dijo: yo quiero esa señal. Yo ya nací de nuevo, yo creo, yo quiero esa señal. Y dice la historia que el pastor puso la mano sobre esa joven y hizo una oración sencilla: Señor, marca tu bautismo en el Espíritu Santo, tu llenura en el Espíritu Santo. Y esa jovencita empezó a hablar en lenguas, en chino. Empezó a hablar en chino. Y dice la historia que duró 3 días hablando en chino. Quería hablar y hablaba en chino. Quería hablar en inglés porque son estadounidenses y no podía, hablaba en chino y chino durante 3 días. Y le dijeron: bueno, pues empieza a escribir para poder entenderte, escribe. Y que cuando empezaba a escribir, escribía en chino. Imagínate. Pero eso es una muestra de que no es algo de ti, de tu carne, sino que era el Espíritu Santo a través de ella y marcó su vida. Pero todo esto empezó en el corazón de un hombre. Y así hay muchas historias del corazón de una mujer. Pero todo empieza en el hogar. Si nosotros queremos ver un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, tiene que empezar en nuestro hogar.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. Cuando ya lo tengas y listo. Amén. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios nos ha puesto como clave en nuestra sociedad y en especial en nuestro hogar. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, y al varón le dice que es cabeza del hogar y debe de tratar con sabiduría y amor a su mujer. Todo empieza en el hogar. Pero muchas veces, y más el día de hoy, vemos cómo los hogares se están destruyendo. Hay divorcios, pleitos, violencia, hijos rebeldes, vicios, un hogar sin amor. Y en medio de todo este desastre, tú, hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Nuestro Dios nos va a demandar por cada uno de nuestros hogares, por cada uno de nuestras familias. Cuando yo leía este pasaje donde Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le manda profetizar sobre ellos, yo le pregunté al Señor: ¿pero qué tiene que ver esto con nuestras familias? ¿Por qué me llevas a este pasaje? Si estos huesos secos era la casa de Israel, era un pueblo, era todo un país. Y el Señor me dice, me responde: la mujer, el hombre de un hogar cristiano es profeta de su hogar, y esos huesos secos son su gente, es su casa. Y yo me quedé en silencio, porque muchas veces cuando leemos este pasaje
lo relacionamos con la gente que no conoce al Señor, con la gente que está allá afuera, que no conoce del amor de Dios, que no conoce de este Dios supremo, todopoderoso, sino que de oídas lo han oído y que están con tanta necesidad. Y decimos, están secos, necesitan el Espíritu de Dios que los haga vivir. Pero en cambio el Señor me mostró otro panorama. Me dijo, no, es sus casas. Y no la casa de los que están allá afuera, sino de los que estamos aquí adentro. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo hemos permitido que nuestro hogar se vuelva un valle de huesos secos? ¿Cómo hemos permitido, mujer, que sobre nosotros entren pensamientos de no me quieren, no me escuchan, yo no valgo? Aquí estoy solamente como ama de casa, como madre de mis hijos. ¿Qué es eso? Realmente no soy una persona importante. O el varón, ay, esta mujer que no me entiende, yo tengo proyectos, yo tengo sueños y ella nada más me detiene. Y los hijos, estos padres que no me entienden, yo quiero hacer y deshacer y ellos están formados en la antigüita y no me entienden. Y ahí estamos unos contra otros. Huesos secos. Hemos permitido que en nuestro hogar entre el resentimiento, entre el pleito, entre la crítica, entre nosotros mismos. Algo tenemos que hacer. No podemos permitir que nuestra casa se vuelva un valle de huesos secos. Si queremos avivamiento, si queremos ser usados por Dios para transformar esta ciudad, para transformar nuestra colonia, tenemos que empezar en nuestro hogar. ¿Qué fue lo primero, el proceso que vivió el profeta Ezequiel? Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Lo primero que tenemos que hacer después de que el Señor presenta a nosotros nuestro hogar es reconocer su soberanía. Solo Él puede hacer que vivan. Solo Él puede hacer un cambio en mi corazón, en mi matrimonio, en mi hogar. La soberanía de Dios. Muchas veces estamos en medio de la dificultad, en medio de este momento difícil, donde tú crees que nada bueno va a volver a suceder y el Señor te pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y pueden pasar tres cosas. Uno, en ese momento te encuentras tan desconectado de Dios que no escuchas su voz, no escuchas la pregunta. Llevas tiempo sin tener una relación íntima con el Señor, que tus oídos no están abiertos a su voz. Él hace la pregunta, Él habla y tú no le escuchas. Tu corazón se ha vuelto endurecido a la voz de Dios. Dos, sí escuchas la voz, pero la ignoras. Y corres con la amiga, con la mamá, con la comadre, con el vecino, con el psicólogo, con el pastor, que no está mal. Pero el primero con el que tienes que correr es con Dios. Amén. O tres, dudas por completo que puedan vivir una falta de fe. Si tú quieres ver un cambio en tu casa, en tu familia, en tu colonia, tienes que tener una fe agresiva. Una fe en la que tú sepas que ellos pueden vivir. En el que tú veas no el problema, sino el resultado. Donde tú veas no la enfermedad, sino la sanidad. Amén. Tú no puedes detenerte a ver al gigante. Está el pequeño David, escasos 15, 16 años. Lleva de comer a sus hermanos que están en la guerra y escucha a aquel gigante. Manden a uno a pelear contra mí. ¿Qué? ¿No pueden? ¿No hay ni uno? Riéndose del pueblo de Israel. Y entra un celo en ese pequeño.
Dicen los historiadores que era un jovencito delgado, guapo, bonito, pero chaparrito, así que nadie daba un peso por él. Y en él entra un celo de parte de Jehová y dice: ¿cómo es posible que este incircunciso venga y diga eso del pueblo de Dios? Y con una honda y una piedra, él no vio el tamaño del gigante, él vio a su Dios. Y solo una piedra detuvo a ese gigante. Pero fue su fe, su confianza en un Dios todopoderoso, en aquel Dios del cual él cantaba en sus salmos, pastoreando aquellas ovejas, de ese Dios que le había librado de las garras del oso y del león. ¿Cuánto no ha hecho el Señor por ti? ¿Cuántas veces no ha demostrado su amor, su poder a tu vida? Pero cuando viene un pequeño problema que nosotros vemos como un gigante, nos escondemos detrás de la piedra, en vez de confiar, en vez de tener fe. Señor Dios, solo tú lo sabes. Tú lo puedes hacer, no lo puedo hacer yo. Tú lo puedes hacer. Tienes que volver a conectarte con tu Dios. Y en ese momento vas a escuchar su voz y te vas a rendir a Él. Tenemos que reconocer que solo Él puede hacer las cosas. A veces estamos cansados de dar vueltas de la vida y traemos una carga muy pesada sobre nuestros hombros, pero es cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, no es fácil. Sí vienen problemas, sí vienen situaciones, sí vienen enfermedades. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar y a descansar en Dios, Él quita esa carga de nuestros hombros y nos hace descansar. Debemos de aumentar nuestra fe, sabiendo que solo Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa. Ponle nombre a lo que secó los huesos en tu casa: falta de amor, resentimiento, rencor, pleito, violencia, baja autoestima, pobreza, miseria, cualquiera que sea su nombre, y dile: Señor, tú sabes que pueden vivir. Entrega ese asunto hoy al Señor y verás lo sobrenatural accionar. Y a veces no tiene que ser un gran problema. Tú me puedes decir: no, hermana, pues nosotros estamos bien, no estamos a punto del divorcio, llevo un matrimonio tranquilo, pues mis hijos sí me acompañan a la iglesia, sí, ahí vamos, ahí la llevamos. Pero a lo mejor si Dios mostró esto es porque tienes que abrir los ojos. Hay algo allí que no te hace ser esa familia sacerdotal, esa familia llena de poder, esa familia que cambia a los que están a nuestro alrededor. No te estoy diciendo que puedas estar en pecado, pero sí hay pequeñas cosas en nuestro corazón a veces, alguna situación del pasado que no he perdonado y que cuando lo recuerdo, veo a mi pareja y digo: lo quisiera hacer picadillo, ¿verdad? Y se me olvida y ya otra vez el amor, ¿no? Pero hay algo ahí en el corazón. Amén. Primero reconoció la soberanía de Dios. Después, ¿qué hizo? Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza. Di al que está a tu lado: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Profetiza. Dios le ordena a Ezequiel abrir su boca y declarar la palabra. Una vez que has reconocido la soberanía de Dios sobre tu vida y tu situación, tienes que abrir tu boca. Habla la palabra, no cualquier cosa. Habla la palabra. Proverbios 18:21.
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué importante es la palabra. ¿Qué significa profetizar? En la raíz hebrea significa hablar o cantar por inspiración. Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios, no de mi entendimiento. Amén. Es decir, que tienes que proclamar la palabra, hablarla, y la palabra va a alumbrar y será hecho, porque es palabra que viene del corazón y la mente de Dios. Palabra inspirada. Pero si tú no conoces la palabra, hermano, ¿qué vas a hablar? Amén. Cuando tú abres tu boca tiene el poder de bendecir o maldecir. Tiene el poder de hacer que las cosas cambien o no, que se queden igual. Y es algo tan importante y es un hábito que tenemos todos que cambiar tanto, porque es una costumbre a veces hacer declaraciones sin pensarlas. Algo tan sencillo como: ay, me estoy muriendo de hambre. Y todo el mundo lo decimos: me estoy muriendo de hambre, tengo mucha hambre. Pero usamos la palabra muerte. Estamos declarando muerte. Y tú me puedes decir: ay, no es para tanto. Sí es para tanto, hermano. Tu palabra tiene poder y tiene un efecto en el mundo espiritual. Ay, este niño es que ya no lo soporto, no me entiendes, desobediente. Sí, a lo mejor sí, pero no lo declares. Mi niño es obediente, yo declaro que me va a obedecer, aunque por dentro estés de que, ay, este niño ya no puedo con él. Pero declara otra cosa, declara lo contrario, declara lo que quieres ver en tu casa. Este marido, este oso que ronca ya, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo con él? Ay, este siervo que acaba de entrar por esa puerta, cómo lo amo. Amén. Son palabras que tienes que cambiar. Y a veces no es fácil porque ya tenemos la costumbre, ¿no? De hablar solamente lo negativo, solamente lo malo, todo el tiempo quejándonos. Decía el pastor la semana pasada: ya estoy cansado de ver entrar caras tristes por esa puerta, ¿no? Y es cierto, tú tienes que vivir un avivamiento diario en tu vida, donde tú veas el poder de Dios moverte en su hogar, en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa. Amén. Pero todo empieza en el profetizar, en el hablar. Si tú quieres ver un cambio en tu casa, profetiza y esos huesos van a vivir. Las mujeres, sobre todo, somos muy buenas para hablar. Aunque ya ahorita ya hasta los hombres como que nos van alcanzando los talones. Pero tal vez has utilizado tu boca para proclamar palabra que no venía del parte del corazón de Dios, sino de tus pensamientos, de tus sentimientos de tristeza, de tu falta de fe, de la crítica, la murmuración. Pero tienes que cambiar eso hoy. Tu palabra tiene poder, para bien o para mal. Deja que la lengua que Dios ha puesto en ti alumbre tu hogar, que no la oscurezca. Versículos 7 y 8 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Imagínate esa escena. No eran unos cuantos huesos allí tirados. No, era un valle lleno, repleto, unos encima de otros. Yo me imagino esa escena como que Ezequiel ni siquiera podía caminar entre ellos, que no había ni un recovejo, lleno.
aquel valle oscuro, tenebroso. A mí no me gusta ver películas de terror, pero a veces pasan así anuncios que yo digo, hasta me tapo los ojos, ¿no? Esas imágenes tan feas. Yo me imagino algo así que te da hasta piel de gallina, ¿no? Puros huesos secos ahí. Y de repente Ezequiel abre su boca y profetiza vida sobre esos huesos. Y empieza a ver un movimiento. Yo tengo mucha imaginación, yo creo que mi hija Lisbeth de eso lo heredó. Y me imagino que los huesos empezaron así a temblar y a levantarse así en el aire uno con el otro. Hubo un temblor en la tierra y un gran estruendo, un ruido. ¡Puf! Y eso se empezó a unir, un hueso con el otro, buscando el cúbito, el fémur, allá buscando la cadera, para poder unirse uno con el otro. Y de repente están unidos todos los huesos y se empiezan a cubrir de tendones, de músculos, de carne, de piel. Uy, no, qué miedo haber sido aquello, ¿no? Pero fue algo sobrenatural. Cuando tú profetices, cuando tú declares palabra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hijo, algo va a suceder. Habrá un ruido, habrá un temblor, las tinieblas se van a dispersar y los huesos se van a empezar a unir uno con el otro. Algo sobrenatural va a suceder en tu casa. Varón, toma tu lugar como cabeza de tu hogar. Ya no dudes de la posición en la cual Dios te puso. Actúa como sacerdote. Mujer, actúa como profeta de tu hogar. No dudes de lo que Dios ha puesto en ti. Proclama sobre la adversidad, proclama sobre la enfermedad, proclama sobre el pecado y los aires se van a empezar a mover y el poder de Dios va a actuar con gran ruido. Habrá un temblor en tu casa. ¿Lo crees? Hay un testimonio sobre una familia. Tenían un hijo joven, tocaban alabanza, aguas los de la alabanza, tienen que cuidarse. Tocaban alabanza, para ellos era un orgullo su hijo. Y de repente este joven abre una pequeña puertecita, un pequeño portillo en la cerca, y empieza a tomar. Empiezan los vicios, las drogas, a llegar en la madrugada todo borracho. Imagínate esos padres. ¿Qué hacemos? Mi hijo que tocaba en la alabanza, que Dios lo usaba. Era una familia cristiana. No te estoy hablando de una familia de afuera, una familia dentro que iba todos los domingos a la iglesia. Su hijo se descarriló. ¿Qué hicieron estos padres? Ellos empezaron a tomar aceite, a ungir la cama de su hijo, la almohada de su hijo, la ropa de su hijo. Se hincaban todas las noches, cada vez que salía por la puerta ese joven, en cuanto salía, se hincaban en la sala. Y no se levantaban de ese lugar hasta que volvía a entrar su hijo. Llegaba todo borracho, lo tomaban, lo abrazaban, lo acostaban. Y así duraron semanas, meses, hincados por su hijo, proclamando la palabra. Y llegó el momento que una noche ese hijo entró, drogado, alcohólico, devastado. Pero cuando entró por esa puerta, algo iluminó su pensamiento y vio a sus dos padres hincados orando por él. Y algo se rompió en él. Algo se rompió en él. Y cayó de rodillas. Cayó de rodillas y empezó a llorar. No puedo más, no puedo más. Y fue cuando sus padres lo abrazaron,
empezaron a orar por él, empezaron a reprender los demonios que habían tomado su vida, y ese joven fue libre de nuevo. Pero fue porque sus padres estuvieron día tras día proclamando la palabra, con fe, sabiendo que algo iba a suceder. Tú tienes que actuar en tu casa. No puedes quedarte con los brazos cruzados. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Y no sucedió de una noche a la otra, pero sucedió. Cuando tú declaras la palabra, esa palabra tiene efecto, tiene poder. Y tarde o temprano, en el tiempo de Dios, algo va a suceder. Tú podías ver a ese joven y poder decir: ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio, ya se perdió, ya el enemigo lo agarró, ya entraron legiones en él, y le echamos la culpa a un montón de cosas. Pero el más poderoso está de tu lado. Y si tú doblas rodilla y tú declaras sobre la enfermedad, si tú declaras sobre la adversidad, un avivamiento va a suceder en tu casa, un temblor va a suceder en tu casa, un ruido se va a escuchar y algo va a suceder. Amén. El último proceso en la vida de Ezequiel fue el versículo 8. Dice la última parte del versículo de 8: pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya que esos huesos secos se unen y forman un cuerpo, es decir, ya que declaraste sobre tu casa, Dios hace cosas sobrenaturales, ahora tienes que declarar vidas sobre tu hogar. Que el Espíritu Santo entre y traiga vida. Y cuando eso sucede, tendrás un gran ejército frente a ti. Ya que Ezequiel había declarado la palabra, ya eran un montón de cuerpos tendidos. Ya no eran huesos secos, ya eran cuerpos que tenían carne, que tenían músculo, pero no tenían vida. Necesitaban al Espíritu Santo que entrara en ellos. Y cuando Ezequiel profetizó espíritus sobre ellos, vivieron y se levantaron y se pusieron de pie como grandes soldados, y hubo un gran ejército frente a ellos. Tiene que reinar el Espíritu Santo en tu hogar. Tiene que haber tiempos de devocionales como familia. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, después de que terminamos la tarea, después, a veces antes o después de cenar, papá nos decía: vénganse a la mesa. Y ahí vamos los 4 chiquillos a la mesa. Vamos a leer la palabra. Y nos agarramos primero Salmos, después Proverbios. Todavía tengo esa Biblia subrayada de los versículos que para mí eran importantes, que me habían saltado en ese devocional como familia. ¿Cuán importantes son? El otro día, precisamente el miércoles, tenemos una célula en nuestro hogar y hubo una tremenda tormenta y nada más llegó una jovencita, ¿no? Y me decía: ay, Iris, ¿a poco tú nunca fuiste a un bar? ¿Tú nunca fuiste a un antro? ¿Tú naciste en el cristianismo? Le dije: pues como sí, pero tenía 7 años cuando conocimos al Señor, cuando Dios nos rescató. Y dije: no, yo nunca he entrado a un bar, nunca he entrado a un antro. Pero ¿cómo? ¿A poco no te dieron ganas? Digo: pues realmente no. Y a lo mejor hay muchos jóvenes que sí crecieron en el cristianismo y de repente dijeron: pues quiero ver qué es o qué se siente, y no lo critico, pero yo personalmente nunca me llamó la atención. Estaba en la universidad de medicina y todos mis compañeros, pues yo era la única cristiana. Ándale, vamos, que no sé qué. No, le decía: no, vayan ustedes. Ya si quieren después hacemos una reunión en casa, pedimos una pizza y nos divertimos un rato. Pero era diferente, ¿no? Y me dice esta joven: pero ¿cómo lo lograste? Le digo: lo que hay sembrado en el corazón
da frutos. En mi corazón fue sembrado un amor y un temor hacia Dios. Y no fue el de, ay, el qué dirán, sino el qué dirá mi Señor. ¿Cómo se sentiría Jesús entrar a un antro? Yo creo que no se sentiría a gusto, como que no cabe en ese lugar. Pues yo tampoco cabía, porque era Dios en mí. Pero ¿qué logró eso en mi corazón, en mi mente? Toda una educación en casa. Todo el sembrar el amor hacia Dios, el amor hacia Dios, el amor hacia Dios. No el qué dirá la gente, sino qué dirá Dios de mí. Tú tienes que hacer eso en tu casa, desde pequeños. No importa la edad. Ay, pero tiene 2 añitos, tiene 4 añitos. No, sí. Mi hija Lisbeth cada rato me dice, ¿verdad, mamá, que el Halloween a Dios no le gusta? No, mamá, no, hija, a Dios no le gusta. Ay, yo le digo a mis amigos, pero ellos dicen que sí lo van a hacer, pero a Dios no le gusta. Y tiene 4 años. Tú tienes que sembrar en tus hijos vida, que el Espíritu Santo reine en tu hogar. Y eso se logra a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de estarles sembrando esos conocimientos en el corazón a tus hijos. Declara espíritu sobre tu hogar, declara vida. Dice 2 Corintios 3, 17 al 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor, si Dios toma el primer lugar en tu casa, allí va a haber libertad. El enemigo, el maligno, no te va a poder tocar, pero él tiene que tomar el primer lugar. A veces como esposas ponemos en primer lugar al esposo antes que a Dios. Y no, el primer lugar es Dios. El primer lugar en tu casa es Dios. En tus prioridades es Dios. Y cuando tú tienes a Dios en tu casa, hay libertad. La unción, el poder del Espíritu Santo trae libertad. Una vez que entre y se manifieste el Espíritu, vas a ser llevado de gloria en gloria, y se hará un gran ruido en tu hogar, y verás levantarse un gran ejército. Estás destinado a ser usado de manera poderosa por nuestro Dios. Él te diseñó para reflejar al mundo su vida, su poder a través de ti. Y voy a declarar la última parte de Ezequiel sobre ti. Así dice el Señor: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Yo saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, y lo hice, dice Jehová. Ponte de pie.